Muy buenas tardes, bienvenidos a la situación del mercado europeo, situación negativa, principal foco de atención Italia-España con caídas prácticamente cercanas al 3%. Hemos visto esta mañana cómo teníamos una apertura alcista, ya hemos comentado en futuros sobre índices el programa esta mañana que los spreads bets auguraban una apertura alcista del 0,20-0,30% en ambos mercados, pero pues a primera hora de la mañana hemos tenido un dato de PMI italiano no demasiado bueno y eso ha sido lo que ha marcado la pauta en los índices y la renta variable europea. Si a eso también añadimos que luego en Estados Unidos hemos tenido la reciente publicación del ADP no agrícola, que es un indicador considerado en su momento de hace 2 años prácticamente no muy importante y era de gran relevancia debido a que hace prácticamente 8 o 9 meses dio un dato buenísimo que hizo subir a las bolsas con muchísima intensidad, pues obviamente, y al ser malo o no demasiado bueno, pues eso también por correlaciones ha hecho que Europa caiga aún más. ¿Qué sucede? Que ahora mismo estamos en zonas, sobre todo en Italia y España, que son los índices en cuestión que vamos a tratar, estamos en zonas de soporte muy peligrosas y interesantes en caso de introducir posiciones, con stops ajustados, porque obviamente ya sabemos que el riesgo es muy elevado, pero bueno, creemos que pueden funcionar, al menos a nivel intradía. De hecho, es muy probable que mañana posiblemente asistamos a un rebote y podamos tener subidas en la bolsa. Si nos vamos al MIB italiano en gráfico diario, estamos en una zona prácticamente con cobertura del hueco, ¿vale? Fijaros aquí, esto es lo que se llama una pullback, ¿vale? Aquí tenemos el hueco, este marcado, lo vamos a dibujar por una forma. Vamos a meterle, por ejemplo, una elipse para que lo podáis ver bien. Bueno, parece que no nos deja cogerlo. Vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a hacerlo mediante un rectángulo, si no. Bueno, pues ahí tenéis justamente el hueco marcado, ¿vale? O el gap. Gap alcista, el mercado ha subido, vuelve de nuevo a esta zona, el mercado es posible que lo vea como zona de soporte. Zona de 13.925 puntos. Es posible por ello que mañana podamos ver ese pequeño rebote al alza, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, obviamente los stops holgados. Lo que pasa que aquí en el caso del MIP, el introducir un stop holgado tienes un nivel cercano también, que quizás sería lo conveniente. Por ejemplo, tienes el nivel de los 13.600 como nivel más aproximado. Es cierto que estamos hablando de, claro, 300 puntos. Dependiendo de vuestra versión al riesgo, pues se podría introducir justo debajo de aquí, o si no, desde luego, pues colocarlo de forma holgada debajo de la zona marcada de 13.925, que es el posible rebote que podemos ver. Nos quedan 30 minutos hasta el cierre. Vamos a ver y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. También vamos a pasar a ver el IBEX, porque obviamente está en una situación interesantísima, que es la zona de 6.700, ha rebotado precisamente en esa zona, pero ya sabemos que es un soporte importantísimo y que es posible que pueda afectar en el día de mañana próximas sesiones como revalorizaciones en el corto plazo. Veremos si luego finalmente cae o abre ese soporte, sería la segunda vez que toca el soporte, pero también tendremos que estar viendo qué es lo que pasa con Italia. En Italia todavía le falta realmente un poco para que llegue el soporte real. El soporte real hemos dicho o hemos comentado que estaría en 3.600 aproximadamente, estamos en 3.900. Lo que pasa es que nosotros por operativa en gaps, generalmente en el 80-85% de las veces se tiende a rellenar el gaps, más sobre todo si estamos hablando de productos líquidos, como los futuros sobre índices, son muy líquidos, más líquidos que obviamente las acciones o por supuesto que chicharros, otro tipo de productos en sí, acciones, pero con menor grado de negociación. Tenemos este gap alcista, insisto, volvemos a cubrirlo y es una posible entrada en long o en largo. En el caso del IBEX, pues es
aún un poco más complejo porque es importantísimo este nivel, pero bueno, es posible que nos encontremos precisamente una revalorización. Ahora bien, tal y como está la situación del mercado, deuda periférica, los problemas añadidos, ralentización del crecimiento económico en China, a pesar de hoy del dato que ha tenido el PMI publicado por HSBC chino, que ha salido en 49,3, todavía en zona de contracción económica hasta que no esté por encima de 50, pero bueno, ha salido un poco mejor de lo esperado. Esto ha hecho que las bolsas pues quizás hayan subido en el día de hoy, y esa apertura alcista en el mercado europeo, a pesar de luego la vuelta de hoja que hemos tenido por los datos macro. Bueno, pero eso es básicamente lo que hay. Es muy posible, de hecho, que el IBEX se mueva en la cota de los 7.100 prácticamente y los 6.700. Sigo diciendo que se va a mover el mercado lateral, es muy posible, ¿vale? Si nos fijamos, de hecho, en las velas son grandes cuerpos reales, aquí ya nos marca una primera zona de pequeña sobreventa y aquí ya está rebotando. Entonces es posible que podamos tener ahí una zona de mercado lateral hasta que rompa al alza o a la baja. De momento es la segunda vez que toca. Obviamente, si fuera una tercera vez que tocara la zona de 6.700, la probabilidad de ruptura sería menor porque la tocaría en el muy corto plazo. Perdón, la probabilidad de ruptura sería mayor porque la tocaría 3 veces esa zona en el muy corto plazo. Por tanto, el mercado estaría cansado de esa zona y lo que podría pasar es que se rompería la baja. Mucho cuidado, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Vamos a ver si efectivamente se cumple o no se cumple. Ya sabéis que mis análisis son bastante sencillos, suelo mezclar un poco de fundamentales con la lectura quizás de las velas. Intento localizar qué es lo que me dicen las velas, si hay presión compradora, vendedora. Por ejemplo, aquí en este caso es muy claro que, fijaros, el mercado en esta vela de aquí, que la vamos a marcar aquí, se puede detectar una posición en corto, ¿vale? Entonces, tú cuando detectas una posición posible en corto, yo suelo entrar siempre en el retroceso del 50% de la vela, ¿vale? Porque suele haber una correlación muy alta entre velas sobre ese nivel. ¿Qué sucede? Fijaros, aquí abre el mercado aquí, cierra aquí y es precisamente justo por debajo del 50%. Por tanto, el mercado nos puede estar indicando que se puede ir para abajo. Ahora bien, yo no entro, tienes una opción, una entrada agresiva, entrar directamente al mercado cuando ya se forma esta vela en gráfico diario, o esperarte a que se forme la siguiente y que llegue al 50% de la vela que ha marcado esa pequeña zona de resistencia. Cogemos del máximo al mínimo el 50%, qué casualidad que coincide justo con el máximo de la última vela. Claro, los objetivos, pues obviamente el primer objetivo inmediato era 6.700, o sea, sí que se podría haber buscado un buen trade ahí, ¿vale? Era obviamente arriesgado y bueno, se podría haber hecho la verdad con un buen trade porque estaríamos hablando de unos prácticamente, os lo digo ahora en términos de beneficios, 6.980 hasta 6.700 son 289 puntos. Para aquellos que manejéis lotajes ya, pues obviamente elevados y tengáis nominal en cuenta elevado, pues es dinero, es bastante dinero. Para aquellos que manejéis minis, contratos minis o micro lotes, pues obviamente es una gestión mucho más humilde en base al saldo que tenemos en cuenta, pero también es una buena operación. Por supuesto, no quita una cosa, no quita la otra. Eso es todo por hoy, gracias por vuestra atención y nada, os deseo un buen trading el resto de la sesión y el resto también de la operativa que tengáis abierta en el mercado americano.